Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta nueva serie de vídeos, esquemas y claves, en los que voy a intentar resumir toda la teoría importante para la EBAU, así como qué aplicación tienen los distintos ejercicios que os van a proponer. Hoy vamos a empezar con el vídeo de límites y continuidad. Ya sabéis que una función f de x es continua en la abscisa x igual a a, donde a es un número real, si se dan las siguientes condiciones. Tiene que pasar que exista f de a y que se trate de un número real. Es decir, no puede ser infinito. También debe ocurrir que los límites laterales, cuando x tiende a a por la derecha y cuando x tiende a por la izquierda, sean iguales. Si son iguales, ese será el valor del límite. Y por supuesto, debe ocurrir que f de a sea igual al valor de este límite. En el caso de que se den estas tres condiciones, la función sería continua. Si falla alguna de ellas, pues presentaremos una discontinuidad. Recordad que si, por ejemplo, los límites laterales dan infinito, cualquiera de los dos, ¿vale? Como puede ser cualquiera de los dos, lo voy a poner así en general, pero puede ser por la derecha o por la izquierda. Si alguno da más o menos infinito, entonces ahí vamos a tener una asíntota vertical en la recta x igual a a. También puede ocurrir que los límites sean distintos, pero que sean números reales. Es decir, si el límite cuando x tiende a por la derecha de f es distinto del límite cuando x tiende a por la izquierda de f, pero son números, por ejemplo, 2 distinto de 7, entonces lo que tendremos es una discontinuidad de salto finito. Y un ejemplo gráfico es una función que en cierta x presenta una discontinuidad de este tipo. El límite por la izquierda está a esta altura, mientras que el límite por la derecha está a esta altura. Por tanto, tendríamos una discontinuidad en esta x igual a a. Y es un salto finito, porque se puede medir. Vale, por supuesto, toda función necesita primero ser comprobada en su dominio. Es decir, una función no puede ser continua en un valor que no está en su dominio. O sea que importante hallar el dominio de la función. Porque generalmente las funciones que no son a trozos son continuas en su dominio. Con salvedades, quizás quitando los extremos del intervalo, si el dominio es un intervalo. Pero bueno, salvo estas salvedades, una función que no es a trozos es continua en su dominio. Mientras que una función que es a trozos, pues tendremos que mirar el dominio y además los cambios de trozo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos esto, vamos a ver cómo puedo utilizar el cálculo de límites para estudiar el resto de asíntotas, porque ya tenemos las verticales que forman parte del estudio de la continuidad. Si yo busco una asíntota horizontal, lo que tengo que comprobar es el límite cuando x tiende a más infinito, pero también cuando x tiende a menos infinito. Tengo que hacer los dos. Esto es especialmente importante si la función es a trozos, porque el más infinito entrará por un trozo y el menos infinito entrará por otro. Lo que debe ocurrir para que exista una asíntota horizontal es que este límite, cualquiera de los dos, dé un número real, que vamos a llamar, si queréis, b. En caso de que esto ocurra, se dice que la asíntota horizontal es la recta horizontal y igual a b. Y igual a 7, y igual a menos 2, y igual a 3, lo que sea. Y también tenemos las asíntotas oblicuas que expresamos en la forma y igual a m por x más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen
o punto de corte con el eje Y de esta recta. La m, os recuerdo que es el límite del cociente entre la y, que es la altura, y la x, que es la anchura. Por tanto, hay que hacer f de x partido por x y tomar el límite en el más infinito. Y de nuevo lo mismo, si es una función a trozos, quizás también tendremos que hacer cuando x tiende a menos infinito. Porque puede que en el trozo de arriba, por ejemplo, no haya asíntota oblicua, pero en el de abajo sí, porque cada infinito entra por un trozo distinto. Bueno, la cosa es que esta m, en el caso de que exista asíntota oblicua, tiene que dar un número que sea distinto de 0, porque si fuera 0 habría una asíntota horizontal y nos habría aparecido antes. Y no puede ser infinito, porque el infinito no es un número. Y si hemos conseguido hallar la m, pues la n es muy sencilla. Despejando de la ecuación del principio y tomando límites, n sería el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito, si el anterior límite lo hemos hecho en el menos infinito, de f de x, que sería y en la ecuación original, menos m por x, donde m ya la habremos calculado antes. Estos límites suelen ser del tipo infinito menos infinito y para resolverlos utilizamos la técnica de mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, operáis los numeradores y suele quedar un infinito entre infinito con grados iguales, de manera que la n al final saldría un número real. Con todo esto, ¿qué nos pueden preguntar en la EBAU? Bueno, pues vamos a borrar un poquito. Una de las preguntas más típicas en la EBAU es aquella en la que tenemos una función a trozos, con 2 o 3 trozos, f1 de x, si x, tal, tal, tal. f2 de x, si x pertenece a otro intervalo distinto, y así, pues 2 o 3 trozos, ya digo. Y suelen preguntar, haya el valor de un parámetro desconocido, a o m, o como lo quieran llamar, que está en alguno de los trozos de esta función, para que la función sea continua. Es decir, hallar parámetros para tener continuidad. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que exigir que la función sea continua en el cambio de trozo, siempre mirando, ya sabéis, como paso previo, cuál es el dominio de la función, por si el dominio tuviera algún problema real de cara a la continuidad. Pero si no hay problema de dominio, miramos los cambios de trozo y ahí estudiamos la continuidad con los límites de antes. De todo esto, de imponer las condiciones de continuidad, podremos despejar el parámetro desconocido. Y es una pregunta, como digo, muy típica. ¿Qué suelen preguntar también con las funciones a trozos? Asíntotas. Tenéis que tener mucho ojo porque el estudio de asíntotas, dado que la función es a trozos, lo tendréis que hacer en cada trozo. En el sentido siguiente, el infinito puede entrar a lo mejor por el trozo de arriba, dependiendo de cómo sea esta definición de aquí, de la x mayor o igual que algo o menor o igual que algo, y quizás el menos infinito entra por el último trozo. Por tanto, si hago que la x tienda a infinito, tendré que ir por el trozo correspondiente. Y también una cosa, tened en cuenta que, por ejemplo, que en el primer trozo exista una asíntota horizontal, no limita para que la exista en el segundo trozo o en el tercero. De la misma manera, si existe una asíntota horizontal en el primer trozo, puede que en el tercero o en el segundo haya una oblicua. Luego, ya sabéis que cada trozo va independiente de los demás. O sea que hay que hacer un estudio en cada trozo. De manera que quizás en el primero tenemos una vertical, en el segundo una horizontal y en la tercera una oblicua. Podría ser. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues no suelen, pero a veces pueden poner una función valor absoluto.
¿vale? Por poner un ejemplo, algo así. Entonces recordad que para analizar una función con valores absolutos, lo que tenemos que hacer es pasar la función a trozos utilizando la definición de valor absoluto de algo, que es el argumento, es decir, lo de dentro del valor absoluto. Si justo la función de dentro es mayor o igual que 0, o el opuesto, menos x menos 1 en este caso, si pues se da lo contrario de la condición de arriba. Es decir, si en la condición de arriba deducimos que la x sería mayor o igual que menos 1, pues abajo será x menor que menos 1. Luego hemos pasado de una función valor absoluto a una función a trozos y aquí tenemos el cambio de trozo. ¿Vale? Esto no suele pasar, pero hay que tenerlo ahí en cuenta por si acaso. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues quizás, aunque no suelen, un estudio un poco más detallado del dominio de una función, de una función a trozos normalmente, pero en cualquier caso el dominio hay que saber hacerlo. Y para ello os recuerdo unas pautas básicas. Si la función es de tipo polinómico, el dominio era todos los números reales. Mientras que si la función es una fracción algebraica, polinomio entre polinomio, el dominio eran todos los números reales menos aquellas raíces del denominador, ¿no? Es decir, los reales menos las x que cumplen, ya sabéis que la barra esta significa x que cumplen, que q de x es 0. Es decir, habría que resolver la ecuación denominador igual a 0 y esas x quitarlas del dominio. También podemos tener una función del tipo raíz de índice par, raíz cuadrada, cuarta, etc. Y dentro, pues, algo. Pues aquí el dominio es exigir que lo de dentro, el radicando, sea mayor o igual que 0. Y eso es resolver una inecuación. La inecuación a mayor o igual que 0, que puede ser una inecuación de primer grado, de segundo grado o de tercer grado en adelante, de las que hay que sacar las raíces igualando a 0 y luego hacer la recta para estudiar el signo en cada trozo, ¿no? Bueno, pues esto hay que saber hacerlo. De la misma manera, puede que tengamos una función de tipo logarítmico. Logaritmo de algo. Pues en este caso necesitamos que el argumento del logaritmo sea positivo. O sea que también habría que resolver a mayor estrictamente que 0. Y lo que salga de esa inecuación es el dominio de la función. Y aquí van básicamente los dominios importantes que podéis necesitar. Pero ya digo, si tuviera que apostar por una que seguro que os cae en al menos una de las opciones, es esta seguro, ese estilo de pregunta. A lo mejor con un apartado C en el que os pregunten algo de el área cerrada por la curva, pero eso viene en otro vídeo posterior. Así que nada, espero que os haya servido y hasta la siguiente.